Buenos días, la paz, la paz. Que este día sea un día abençoado y una última quinta feria. Pensaba viajar, tuve que tocar la data de viaje, pero Dios tiene un propósito en todo. La tercera feria tuve una iglesia para llevar la palabra del Señor y el pastor de la iglesia hay un enseñamiento toda terça-feira hay un enseñamiento, un estudio, digamos así. Y yo fiqué interesado, emocionado, porque el tema principal de ese estudio, no sé cuánto tiempo va a durar ese estudio, el tema principal se llama Resucita la fe. Resucita la fe. ¿Qué tema? Yo creo que ese tema salió del corazón de Dios. Ese corazón sale de la misma revelación de la palabra, porque sinceramente resucita la fe. A veces la fe está muerta, la fe está quieta, está menguando, no está creciendo, está disminuyendo. Y el tema, el subtópico que me tocó a mí, se llama el lenguaje de la fe igual obediencia. El lenguaje, digamos así, el lenguaje de las personas, las palabras de las personas, cuando tú estás oyendo, y ese lenguaje del evangelio. Para oír el lenguaje del evangelio, tiene que tener fe y al mismo tiempo obediencia. Y quisiera compartir este estudio que yo compartiré, no todo. Esta va a ser la primera parte y después voy a hacer otro vídeo para complementar, para concluir la segunda parte porque es extenso. Para quien ama a Dios, nada es difícil. Servir a Dios no es difícil para Él, para nosotros, para usted y para mí. Así como hemos abandonado lo que precisamos abandonar, la naturaleza antigua, nada es difícil si alguien realmente ama a Dios y tiene fe. Amar a Dios y tener fe. Ahora, la fe torna las cosas más fáciles, más sencillas, más tranquilas, sosegadas. Todo lo que es difícil para você, para mí, você está haciendo a veces sozinho las cosas. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque el yugo de Jesús es suave y su fardo es leve. Mas la fe leva a você fazer a cosa del poder de Dios y no en su propio conocimiento, en su propia unción de Dios, en su propia, por causa de su sabiduría o inteligencia intelectual humana. No es su propia, de você tiene que hacerlo con el conocimiento y la sabiduría del Señor. Para en el nombre de Jesús, abre nuestro entendimiento, abre todo nuestro ser, toca a las personas que van a oír este enseñamiento, abre todo su ser para que su palabra llegue mucho y transforme. Amén. Dios torna las cosas fáciles. ¿Cómo es eso, pastor? Y vamos a destacar ahora en este enseñamiento. Del principio, todo era oscuro, desordenado y vacío. Era necesaria, ¿qué cosa? Luz. De aquella época,
no, aquella época no había gerador ni paneles solares como hay ahora. No había nada. ¿Y cómo hacemos eso? Preguntó un anjo, preguntándole, ¿cómo vamos a hacer eso si todo está oscuro, todo está desordenado? A lo que Dios respondió, la soberanía de Dios responde, haya luz. ¿Vio? Haya luz. Y hubo luz. ¿Vio? Es fácil. No debemos complicando la vida. Fe y obediencia. Fe y obediencia va cogido de la mano. Fe y obediencia va junto, unido. La fe es la fe, escuche por favor. La fe es una alma poderosa de que Dios que nos permite penetrar su dimensión sobrenatural y estando la dimensión de Dios, usted será capaz de ver y entender lo que Él quiere hacer. Usted comprende. A unir la fe, la voluntad de Dios, usted y yo vamos a producir del mundo cosa natural a la dimensión sobrenatural en el reino de Dios. Que Dios te eche de fe, que Dios te eche, que te llene de fe, porque el mundo precisa, las personas precisan ver su poder sobrenatural a través de la fe que opera en usted. Usted está operando esa fe para que la persona vea. Fe, el camino de la obediencia es el camino del poder. La fe pertenece a la dimensión de Dios, de unas y otras. Lo adivina, mas nos como salvos tenemos fe. Nos sabemos por la fe. Esa persona no apenas adivina, ellos saben conocimiento intelectual, literatura. Es como, la fe es como una gota del cielo, cae sobre los salvos para que usted y yo vea lo que Dios va a hacer. Y Él habla sobre eso, la fe. ¿Por qué? Porque con la fe trocha el nivel sobrenatural para el reino natural, lo que Dios quiere manifestar. Celebra de esa oración del Padre Nuestro. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga. Entonces usted tiene que ver por fe a través en usted, y usted vea lo sobrenatural y las personas, la gente vea lo que Dios está haciendo, lo que Dios hace. Usted va a ver. La fe no es para, la fe no es para alcanzar lo que usted quiere, lo que yo quiero. Usted está muy equivocado. La fe
es para alcanzar lo que Dios quiere. Por medio de la fe, Dios nos une a Él para realizar las cosas que Él quiere hacer aquí en la tierra. Y una de las tantas cosas es a través de la fe, de la oración, de hablar y dar acción de sus acciones, en su acción, para traer para el reino natural las cosas sobrenaturales de Dios, grandeza. Porque hay muchas personas antes de abençoar una nación, antes de abençoar a la familia, tal cosa que no deben hablar. Por tal motivo, por tal causa. A través de la fe, você vai trazer isso. Então, fé foi projetada por Deus para fazer as coisas que Ele quer aqui na terra. O reino de Deus é um lugar onde sua vontade se manifesta e é realizada. Não há desobediência o rebelión del reino de Dios. Eso vamos a ver más después. O sea, cada pessoa, cada uno de nós tem fé, se está aproximando del reino de Dios. Y en su vida, la fe, obedecer a Dios. Nada de bom acontecerá sin obediencia. ¿Por qué? La palabra reino nos habla de un soberano, de una autoridad, alguien que ejerce su voluntad. Tenemos y debemos aprender y a comprender que no es nuestra voluntad, no son su decisión que debe prevalecer, más en la voluntad de Dios. Cuando asumimos la responsabilidad por la voluntad de Dios, asumimos la responsabilidad por el poder, por la unción y por su victoria. Entonces descubrimos que su voluntad es boa, es muy boa, es muy agradable, es muy perfecta. Devemos renunciar a nós mesmos, nuestra vanagloria. Por eso que el Señor declaró en su palabra, que si alguien quiser venir a por mí, néguese a sí mismo. Y yo sé que es imposible que un salvo se niegue a sí mismo o una persona negarse a sí mismo. O que significa negar a sí mismo? Eso, pastor, dígame. Yo quiero que você me responda. ¿Qué significa? Que lo que você quiere. Eso significa negarse a sí mismo. ¿Cuál es su proyecto? ¿Cuál es su sueño? ¿Cuál es su propósito? Lo que você piensa, lo que você gusta, no va a acontecer de su vida. Lo que agrada a Dios será feito.
No vivo más para mi proyecto, para los proyectos de Dios. Cuando você conoce el camino de la voluntad de Dios, que es el camino de la obediencia, você conocerá el camino del poder. Y Dios nos da poder a quien quiere hacer y lo que va a entender. ¿Entiende? ¿Comprende? Siempre converso con muchas personas, salvo todo, que me dicen lo que gustaría de alcanzar. Ellos me responden, ellos me gustaría alcanzar tal cosa, y yo respondo, mas Dios no está tan interesado de lo que você gustaría, mas no que Él planejó. Él no planejó eso que você piensa, lo que você quiere. Você no vio al mundo a la hora errada, en el momento. Você vio al mundo en la hora que Dios estableció para você nacer. Muchas personas acham que tenía sido bom ter vivido la época de Jesús. Y un tiempo decía, no, si yo quiero vivir en el tiempo del Antiguo Testamento, porque você ve a Dios. ¿Y sabe lo que Dios me responde? Você no acabaría ahí. ¿Cómo no acabaría ahí? Porque los planos de Dios son perfectos. Si yo tuviese nacido hombre, porque yo veo muchas personas y yo quiero ser hombre, mujer, porque quieren hacer algo con lo que hacen los hombres. Y las mujeres, yo quisiera ser. Mi pai me amaría más. Você no tenía ser encachado. Dios hizo você hombre o mujer porque este plano un propósito. Y você deixará este mundo cuando Él quisiera, porque Él tiene propósito para você. Você vive en su nación, porque Dios tiene un propósito. Dele gloria a Dios. Si você vive aquí, si você vive allá, en cualquier nación, porque Dios planificó. La mejor cosa que puede acontecer con você a entrar en contacto con los planos de Dios, descubrir lo que Él tiene para su vida y parar de ficar en su plano. Quien quisiera seguir a Cristo, a Jesús, debe renunciar a sí mismo, debería echar de lado su propio deseo, de su propio proyecto, y ahí que você entra en el territorio de la obediencia, no una obediencia toda, no una obediencia media, es obediencia y voluntad de Dios en sus planos. Entonces, con la fe y obediencia, nada será difícil para você. Pastor, me refiero, ¿sabe? En este término, você se lembra del Mar Vermelho y preguntó que si era más fácil nadar o caminar por ahí. Una persona reacciona, pensaría en nadar o coger no sé qué cosa para pasar el Mar Vermelho, o no, porque podría se afogar. Entonces el pueblo de Dios no tuvo escocha y no se enfrentar con el ejército de Faraón, o que más podía ser feito. ¿Qué pensaría en levantar un pedazo de pau y ordenar que el mar se abriese? Y la opción más fácil y siempre de Dios. Como você era espiritual y un hombre de fe, él comenzó a clamar a Dios, mas Dios, lo que estoy haciendo. Y el Señor dice,
pare de gritar. Para. No hay tiempo, no es hora de orar. Es hora de hacer lo que Dios había planeado. Es hora de hacer mi voluntad. Es el momento, Señor. No puedo atravesar. No puedo enfrentar el ejército de Faraón. Señor, no consigo orar lo que usted quiere que yo haga. Va y ordené que el mar se abra. Y Dios le respondió, va, pega. Si había una cualidad que Moisés tenía, era que él era obediente. Él pregó el callado. Imagine lo que ridículo eso parecía. Ojear para el mar, ojear para el ejército y el pueblo. Y él obedecía a Dios. Él levanta callado. O sea, en medio de los problemas, en medio de la situación difícil, usted quiere hacer algo lo que Dios quiere que usted haga. Y las personas, la misma familia, dicen, no puede hacer eso. Y eso va a ridiculizarte. Él levanta el callado. Ridículo, mala fe siempre obedece a Dios. Usted tiene fe, eso debe transparecer a su obediencia. Fe y obediencia produce las obras de Dios. En su obra son sobrenatural. No son pequeñas, más punto grande. Entonces las personas pueden ver que Dios está ahí. Y de ella dice, esta mujer tiene la presencia de Dios. Este joven tiene la presencia de Dios. Este hombre tiene el poder de Dios. Este adolescente tiene la unción de Dios. Porque la obra de Dios no se manifiesta de fe ni la obediente. Porque la obra de Dios se manifiesta a través de la fe y a través de la obediencia. Vamos a parar un momento. Para la segunda parte estaremos continuando. Resucita la fe. Y el tema que me dieron, fe, lenguaje de la fe y obediencia. Qué palabra preciosa, palabra de poder para transformación, para mudar, para que você y yo comprendamos lo que Dios hace en nuestra vida. Que Dios te abençoe. Tenga este día la presencia de Dios, que ni un mal pueda tocar tu tienda, que el Dios Todopoderoso abra la chanera de los cielos y derrame bendiciones que sobreabundan. Hasta la próxima, que Dios bendiga.